Gracias, señor presidente. Buenas tardes, colegas asambleístas, servidores legislativos, medios de comunicación, ecuatorianos que nos siguen por las redes sociales, Economía Popular y Solidaria de mi Ecuador. Reciban un cordial saludo de esta legisladora, que siempre está comprometida con las causas sociales, con el bienestar de mi país y sobre todo con la defensa de la economía popular y solidaria. Misión que le he emprendido desde ya varios años atrás y que lo que seguiré haciendo desde mi curul, pese a los obstáculos que se interpongan como el presente acto de persecución política. Es lamentable que el Pleno de la Asamblea Nacional pierda el tiempo con asuntos como este, que solo son evidentes actos de persecución política, de politiquería barata, de shows, de circos, en lugar de estar trabajando en leyes, fiscalizando, que es lo que no le gusta al Ejecutivo y al legislador denunciante en beneficio de todos los ecuatorianos. Basta de persecución política y oposición desleal, señores asambleístas. Este tipo de situaciones no hacen otra cosa que desprestigiar la imagen de la Asamblea Nacional y por ende de los legisladores. Los ecuatorianos merecemos respeto y respuestas ante la grave situación que atraviesa el país por la crisis carcelaria, por la inseguridad, por la grave situación económica que el gobierno ha sido incapaz de controlar. Respuestas ante la ausencia de oportunidades laborales que está aumentando el número de emigrantes desde el Ecuador hacia otros países con mejores condiciones de vida. Respuestas por las noticias que lo vinculan a un supuesto porte de armas ilegales. Respuestas por la venta de activos del Estado, por la venta del Banco del Pacífico y muchas otras problemáticas más, como la crisis que vive el sistema de salud pública a nivel nacional, que muchos de nosotros, colegas asambleístas, hemos dado atención para fiscalizar. Fiscalización que se ejerce a través de los pedidos de información, que son una facultad constitucional y legal que se nos ha otorgado para el ejercicio de nuestras funciones. Señor presidente, por favor, solicito que por Secretaría General se dé lectura del artículo 120, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 9, numeral 10. Proceda, señor secretario. Artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador, numeral 9. Fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social y los otros órganos del poder público y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que consideren necesarias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señorita asambleísta, disculpe, de la ley orgánica me pidió el artículo 9. Artículo 9, numeral 10, sí. Artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, numeral 10. Requerir a las servidoras y a los servidores públicos la información necesaria para los procesos de fiscalización y control político a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. La información clasificada como confidencial, reservada, secreta y secretísima serán proporcionadas bajo prevención de guardar la reserva que la ley dispone. Si del proceso de fiscalización y control político se derivan indicios de presuntos actos de corrupción, la información será puesta en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Hasta ahí lo solicitado, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Amparada en esta norma, colegas asambleístas, es que efectué un pedido de información al Ministerio de Salud Pública, a través del cual puse en conocimiento la problemática de la Asociación de Economía Popular y Solidaria Azotexorense,
que me fue expuesta a través de una petición ciudadana el 20 de mayo del 2021, en ejercicio de su derecho constitucional de dirigir quejas y peticiones a autoridades públicas. Antes de entrar en el asunto de la denuncia en mi contra, quisiera presentarles, colegas asambleístas, qué es Azotexorense. Por favor, si me ayudan con el video. Prosiga, secretario. Procedemos, señor presidente. Le enviamos un cordial saludo y como fuerza de respaldo a la asambleísta Fernanda Astudillo por su compromiso y trabajo a favor de los sectores excluidos y vulnerables del Ecuador. Somos conscientes de que usted no tiene ningún tipo de interés personal, solo el de ayudar y servir a nuestras organizaciones. Reconocemos su trabajo fiscalizador, el cual lo ha venido realizando con valentía. Dios la guiará en este duro camino. Tenga la fe y la esperanza que esta injusticia pronto terminará. Siga adelante. Nos unimos a su lucha porque usted conoce nuestras necesidades. Gracias por no olvidar a su gente. Estaremos presentes para defenderla porque usted realmente nos representa. Como ven, colegas asambleístas, Azotexorense es una organización de la economía popular y solidaria integrada por 20 familias de sectores populares de la provincia del Oro. Ustedes pueden observar en la lámina o podrán revisar, si me ayudan con la siguiente lámina, o podrán revisar en la página de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. María Fernanda Astudillo Barrezueta no mantiene ningún vínculo con los directivos o socios de Azotexorense. Repito, ningún vínculo, ni familiar, ni accionario, ni con los socios, menos aún con sus administradores. Con esta aclaración puedo señalar que mi actuación tuvo como objeto trasladar el pedido ciudadano al Ministerio de Salud Pública, para de este modo tener información que permita dar una respuesta fundada a los ciudadanos peticionarios. Es por esto que insisto que es lamentable que todas las necesidades urgentes de la gente y del país se vean entorpecidas, frenadas por denuncias maliciosas como la que nos convoca esta tarde, presentada por el asambleísta Eitel Zambrano, del partido de gobierno de la bancada de Acuerdo Nacional, que seguramente, siguiendo órdenes de la propia ministra, inició esta persecución. Si me ayudan con el siguiente video. Prosiga, secretario. Una denuncia en contra de la asambleísta Fernanda Astudillo porque ha incurrido en las prohibiciones que tenemos los asambleístas, como lo indica la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Maliciosa. La verdad lo digo por guardar respeto. Porque bien podría decir que es un mamotreto que no tiene ni pies ni cabezas, ni prueba alguna que compruebe los hechos por los cuales se me acusa. Colegas legisladores, me permito mostrarles de la boca del mismo legislador Eitel Zambrano de la bancada de Acuerdo Nacional cuáles eran las supuestas pruebas que él tenía para iniciar este proceso de investigación en mi contra. Que se reproduzca el siguiente video, por favor. Con su autorización, señor presidente. Según ese texto, la asambleísta que solicita informar sobre este pago pendiente, pero ¿qué hay más allá del documento de la solicitud? ¿Han investigado alguna relación posible entre la asambleísta, los proveedores de esta empresa, los proveedores del hospital Teófilo Dávila de Machala? ¿Hay alguna relación adicional o de momento solo tienen el documento? Bueno, dato interesante, buena, muy excelente pregunta. Ella pertenece a la provincia del Oro y la asociación se llama Azotextil Orense. Ella pertenece a la provincia del Oro y la asociación se llama Azotextil Orense. Como se pueden dar cuenta, colegas
asambleístas, este es el nivel de la denuncia. Insinuar que porque soy de la provincia del Oro y la asociación Azotexorense también es de la provincia del Oro, es prueba suficiente para esta acusación, dicho por el mismo asambleísta denunciante. Esas son las pruebas que presentó el asambleísta denunciante, con las cuales pretendía mi destitución de mi cargo público de elección popular. Sin duda, el asambleísta Eitel Zambrano es muy hábil para efectuar razonamientos deductivos para resolver casos. Podríamos estar al frente de Sherlock Holmes de la Asamblea Nacional, pero lamentablemente ni el mismo asambleísta denunciante tiene claro los hechos por los cuales me denunció. ¿Por qué digo esto? Y lo podemos observar en la pantalla. En un primer momento, el denunciante presenta el 25 de febrero la denuncia que me acusa de incurrir en la prohibición establecida en el numeral 1 del artículo 127 de la República del Ecuador y el numeral 1 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como estamos observando. La siguiente lámina, por favor. Luego, a través de un escrito del 1 de abril del 2022, cambió los cargos por los cuales me denuncia y me acusa ahora de un supuesto tráfico de influencia, infracción sobre la cual tampoco adjuntó ninguna prueba. La siguiente lámina, por favor. Y luego saca esto en el Twitter. Penosamente, varios medios de comunicación han desinformado a la ciudadanía indicando que mi denuncia fue por tráfico de influencia, lo cual es falso, pues esta figura constituye un delito cuya autoridad competente para investigarlo es la Fiscalía y no la Asamblea. Señor Eitel Zambrano, acabo de demostrar que usted realiza 2 denuncias, y ni siquiera está aquí el asambleísta denunciante, realiza 2 denuncias con 2 oficios y es usted el que comete el error. El asambleísta lanza la piedra, esconde la mano, sin saber qué presenta en su denuncia y luego le echa la culpa a los medios de comunicación cuando él mismo confunde los hechos y los cargos en su denuncia. Estimados integrantes del Pleno de esta Asamblea Nacional, yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien ejerza su derecho a la defensa en estas condiciones? Cuando las únicas pruebas que aporta son deducciones absurdas y no concluyentes y copias simples de capturas de pantallas de troll en redes sociales. El desespero del denunciante, del asambleísta Eitel Zambrano, por sostener su infundada y maliciosa denuncia, llegó a tal punto que en la audiencia de prácticas de pruebas realizadas el 29 de abril del 2022 ante el Comité de Ética, no hizo más que proferir insultos en mi contra. Por favor, el video. Durante su intervención en el Comité de Ética, no se refirió a ninguna prueba en concreto. Más bien, se dedicó a ejecutar un ataque sistemático contra la asambleísta Fernanda Astudillo, con insultos denigrantes y humillantes como el siguiente. Entonces, señoras y señores, hoy, 29 de abril del 2022, estamos oficialmente ante la Robin Hood de la Asamblea, la ladrona heroína que roba para ayudar a los pobres, la ladrona heroína que roba para ayudar a los pobres. La ladrona heroína que roba para ayudar a los pobres. Esto es increíble lo que estamos viviendo el día de hoy. Yo le pregunto... Asambleísta Eitel, por favor, una vez más. Insisto, no es mi característica la forma, pero les llamamos a ese respeto a las 2 partes. Y si no estamos para eso, no creemos show mediático en este espacio técnico, jurídico, como se ha caracterizado el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Merecemos ese respeto, por favor, a las partes. Si no, tomaré las medidas necesarias para que sea respetado este proceso y sustanciemos de acuerdo a la denuncia que hemos presentado. Señor Señora presidente, asambleísta, me estoy procedamos, por refiriendo favor.
a la denuncia que he presentado ante este comité de ética con acciones que claramente el asambleísta ha realizado, Señor Eitel Zambrano, el respeto se lo gana con la verdad, no con insultos, haciendo de la Asamblea Nacional un circo. Es evidente que cuando en un debate serio una de las partes se queda sin argumentos, no tiene más que recurrir a las falacias en contra de la persona a través de insultos para desacreditarme. Afortunadamente, el presidente del Comité de Ética supo dirigir la audiencia y frenar estas faltas de respeto que afectaron y afectan mi dignidad, mi honra, pero que también afectan la imagen pública de esta Asamblea Nacional, conforme los videos que veremos a continuación. Pero antes de pasar a eso, este es el Twitter que redactó el asambleísta Eitel Zambrano, bueno, el comunicador será, ¿no?, en pleno proceso cuando él estaba sacando sus pruebas. En este momento inicio mi ponencia presentando las pruebas de cargo con el fin de comprobar que Astudillo tramita como pillo. Ese es el trato que tenemos aquí en la Asamblea Nacional las mujeres. Y dejar en claro al Comité de Ética que tramitar no es fiscalizar. Si ponemos, por favor, el siguiente video. A ese nivel de ignorante y grosero de arrogancia llegan los asambleístas Astudillo, que tampoco han leído la Constitución sobre quiénes somos los servidores públicos y que como asambleístas, más aún, tenemos el deber de respetar la ley. Eitel Zambrano, todas las alegaciones dirija estrictamente al comité, sin alusiones. Y por favor, claramente estoy hablando del asambleísta que he denunciado. Una vez más, insisto, por favor, señor asambleísta Eitel, todas las alegaciones diríjase a este miembro, a los miembros del Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Lamentablemente es muy difícil que una vez que la dignidad, la honra y el buen nombre de una persona se ha manchado por acusaciones falsas, esta se pueda reponer de manera integral. Como se puede observar en las fotos, muchos medios de comunicación me atacaron. Sobre todo esto quiero recordarle a este pleno de la Asamblea Nacional que el directivo de la Unión Interparlamentaria se pronunció el 24 de marzo del 2022, señalando su preocupación por la naturaleza sexista y discriminatoria de los comentarios y mensajes despreciativos recibidos a mi persona y a otras compañeras legisladoras. La Unión Interparlamentaria también afirmó que esta Asamblea Nacional, en virtud de sus facultades de supervisión y legislación, tiene la oportunidad de contribuir decisivamente a la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres, así como de crear condiciones que conduzcan a determinar responsabilidades a los autores de estos actos de violencia. Finalmente, la UIP recuerda que el sexismo y la violencia de género contra las mujeres parlamentarias socavan nuestra dignidad, crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo, y perpetúa los estereotipos de desigualdades de género. A continuación, más ataques del asambleísta Eitel Zambrano, esta vez no solo en mi contra, sino en contra de todos ustedes, colegas legisladores. Esto es lo único que hace de dar desconfianza y desprestigio de esta institución parlamentaria, incumpliendo con los deberes éticos que tenemos todos las y los asambleístas conforme el artículo 162 de la Ley de la Función Legislativa. Por favor, el siguiente video. El asambleísta Eitel Zambrano se refiere a la Asamblea Nacional como un centro de operaciones delictivas. Porque la Asamblea Nacional no puede ser el centro de operaciones delictivas. Utiliza el término legisladores corruptos. No implica tener carta blanca para que los legisladores corruptos. Ataca con términos denigrantes, alude,
no sabe de ética ni de principios. Pero la asambleísta denunciada María Fernanda Astudillo Barrezueta evidencia que no sabe la ley y mucho menos de ética ni de principios. Vuelve a aludir a los asambleístas como aprovechadores con ruin cinismo. Que asambleístas electos por estos ciudadanos que dicen defender se aprovechan del desconocimiento que estos tienen de la ley para ofrecer trámites y ejecutarlos con el más ruin cinismo. Se refiere a los asambleístas con estos términos: corruptelas, cobardía, desfachatez. Cuando se ven en evidencia, saben que sus corruptelas han sido descubiertas, tienen la cobardía y la desfachatez. Compara a los asambleístas como gamonales. Esas épocas de las que el partido de gobierno, los asambleístas eran gamonales que mandaban a sus caprichos y sus antojos como una hacienda. Insiste con el ataque sistemático de insultos denigrantes. Me permito dar lectura a las normas pertinentes, señor presidente, pues son aquellas la que la asambleísta hoy denunciada, María Fernanda Astudillo, a pesar de ser legisladora, desconoce. Las ha transgredido sin el más mínimo ápice de vergüenza a nombre de su rol fiscalizador. El comité en varias ocasiones tuvo que intervenir para poner punto de orden. Otra sana sugerencia, asambleísta Astudillo: infórmese con prolijidad sobre los temas que de su apasionado interés, pues la facultad de fiscalizar amerita no su viveza criolla, señor presidente. Perdón, señor presidente, aquí las pruebas tienen que ser presentadas ante este comité, no dirigirse a las personas que están involucradas mientras hace la exposición. Por lo tanto, yo sí pido un punto de orden. Le rogamos de la manera muy comedida al asambleísta Eitel Zambrano sustentar su denuncia de acuerdo a la denuncia que presentó al comité, y su alegato es al comité, no realizando alusiones a la persona, al asambleísta quien fue denunciada. En ese sentido, una vez más insisto, señor asambleísta, realizar las peticiones a este cuerpo colegiado con los alegatos respectivos. Bueno, entonces, señor miembro del comité, con el mayor de los respetos, la asambleísta denunciada deberá informarse de mejor manera para que pueda realizar sus labores con su rol de fiscalizadora y apasionada. Y como para algunos y algunas corruptos disfrazados de políticos, sus triqueñoladas no bastan, sino que siempre deben ir de la mano del discurso revolucionario y cínico. Se refiere a los legisladores como corruptos. Por un puñado de corruptos abusivos como la asambleísta denunciada. A ese nivel de ignorante y grosero de arrogancia llegan los asambleístas Astudillo, que tampoco ha leído la Constitución sobre quiénes somos los servidores públicos y que como asambleístas más aún tenemos el deber de respetar la ley. Eitel Zambrano, todas las alegaciones dirija estrictamente al comité, sin alusiones. A pesar del llamado de atención, reiteró alusiones contra la asambleísta. Y por claramente estoy hablando de la asambleísta que he denunciado. Una vez más, insisto, por favor, señor asambleísta Eitel. Los ataques personales continuaron. Porque hay modos de ayudar a nuestros mandantes sin dejar de ser honestos. Acusa sin pruebas a la asambleísta de tener troll center. Con vergüenza ajena he visto en redes sociales al troll center del asambleísta Astudillo y a sus poquísimos defensores decir que... Señor presidente, señores asambleístas. La asambleísta, su troll center y su poquísimo grupo de amigos a los que seguramente les tiene ofrecido también gestionar temas ilegales. Afirma y acusa a la asambleísta sin referirse a una sola prueba. Son algunos millones de ecuatorianos que no quieren continuar viviendo en un país que se tenga que manejar de esta manera, con acciones que claramente la asambleísta ha realizado al gestionar trámites en el Ministerio de Salud Pública. Sustente, señor asambleísta, lo que acaba de señalar. Lo que está en la denuncia, sustente en esta audiencia pública, señor asambleísta.
Nuevamente acusa de corrupción a la Asamblea Nacional. La prohibición constitucional y legal de tramitar pagos con el presupuesto general del Estado, en la que ha incurrido la asambleísta María Fernanda Estudillo, quedaba impune, o por lo menos en las sombras que por debajo de la mesa, como estilan hacer algunas personas dentro de la Asamblea. Insiste en denigrar la imagen de la Asamblea Nacional. No se puede obviar que la Asamblea tiene un nivel de credibilidad del 6.5% y el 86.5% de los ecuatorianos no creen los asambleístas, todo ápice de corrupción que todavía está acá dentro de este Parlamento. Hace uso del discurso de desaprobación de la Asamblea Nacional. Desaprobación de la Asamblea Nacional, que es concebida no por este legislador, sino por gran parte de los ecuatorianos como una institución que no simboliza sino abusos de poder, putrefacción, compra de conciencia, sanciones a conveniencia, es donde reposa y campea la más portentosa y repugnante corrupción. Legislador Eitel Zambrano, no haga de la Asamblea Nacional un circo. Porque claramente están existiendo burlas y quieren convertir esto en un circo. Bancada del Acuerdo Nacional, el gobierno del encuentro. Es lamentable, como por actos maliciosos de persecución política como estos, la primera función del Estado se vea manchada y denigrada como si fuéramos todos corruptos. En ese momento de la intervención del asambleísta Eitel Zambrano, no había ningún asambleísta de la bancada de Acuerdo Nacional indignados, reclamando respeto para mi persona o para la Asamblea Nacional, como sí lo vi la semana pasada, Natalia Arias, que estaba sentado al lado de Eitel cuando Eitel me insultaba y ella se reía. Pero la semana pasada ella estaba siendo víctima, decía, aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Como órgano al cual pertenecemos, por los desatinados, groseros e irrespetuosos comentarios que formaron parte de la defensa técnica de su colega de la bancada, Eitel Zambrano. Parece que el asambleísta Zambrano, en conjunto con su bancada, se le ha hecho costumbre lanzar denuncias al aire, sin fundamentos, como la acción que pretendía contra el colega asambleísta Virgilio Saquicela, que enhorabuena no prosperó, al advertir que al igual que mi denuncia no había sustento jurídico alguno. No, señor aprendiz de denunciólogo, no somos corruptos o ladrones, ni andamos armados sin permiso. Somos asambleístas que trabajamos por nuestro pueblo ecuatoriano, que es por el que estamos acá sentados en este curul. Porque nuestras acciones como legisladores deben obedecer única y exclusivamente a nuestros mandantes, no al Ejecutivo. Una vez expuesto este contexto general de la denuncia del asambleísta Eitel Zambrano, que cabe señalar que fueron los mismos hechos por los cuales me increpó la máxima autoridad del Ministerio de Salud en una sesión pública de Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, en la cual los 9 integrantes de la comisión trabajamos en un procedimiento de fiscalización sobre distintos asuntos, como podrán observar en el video a continuación. A nuestro despacho también fue remitido un pedido relacionado por un supuesto incumplimiento de pago a la Organización de la Economía Popular y Solidaria, Azotex Orense, de El Oro Machala, y que se nos ha pedido que respondamos como parte de esta comparecencia. En este tema puntual yo quisiera ser muy honesta con ustedes, con el debido respeto de todos los asambleístas, señor presidente. Debo confesar que me ha sorprendido que se haya abogado por el pago de una organización en particular, considerando que las competencias de un legislador establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Como pudimos escuchar en el video, la ministra de Salud
como muchos ministros de gobierno del encuentro, les incomoda cuando los asambleístas realizamos procesos de fiscalización y como con sus palabras podemos observar los orígenes de esta denuncia. Ahora bien, para entender en contexto a esta sesión, quiero iniciar señalando que todas mis actuaciones siempre han sido públicas y transparentes, a través de canales oficiales, con apego a la ley, en beneficio de los intereses colectivos y jamás por intereses particulares, como maliciosamente ha sostenido el asambleísta denunciante sin ninguna prueba. ¿Creen ustedes, colegas legisladores, que si alguien participaría en algún supuesto trámite de pagos o tráfico de influencias, lo hubiera hecho de manera pública, con oficios, con memorandos, y en una sesión de comisión pública? Yo creo que no. Es por esto que esta tarde aprovecho una vez más para transparentar mi gestión, esta vez ante el Pleno de la Asamblea Nacional, porque fiscalizar no es tramitar, y quien piense lo contrario debería replantearse su rol como asambleísta. Desde que asumí mi cargo como asambleísta por la provincia del Oro, emprendí varios procesos de control político por las deficiencias en la prestación de varios servicios públicos en mi provincia, y yo creo que pasa en todo el país. Entre estos está la fiscalización por asuntos de minería y regalía, deterioro de las escuelas del Millennium, incumplimiento de pago de los jubilados, docentes, estado de las carreteras de mi provincia, como ya lo mencioné en la parte inicial de mi exposición. Durante el mes de mayo del año pasado, emprendí una serie de acciones para fiscalizar los actos de las autoridades públicas frente al deterioro del sistema de salud público de la provincia del Oro. Para esto, conforme observarán en la presentación, realicé varias visitas in situ a los hospitales de mi provincia, donde pude corroborar la lamentable situación en la que se atendían y se atienden los usuarios del sistema de salud pública, sin camas, sin bisturís, sin gasas, sin insumos, sin profesionales de salud suficiente. Colegas asambleístas, yo no tengo nada, absolutamente nada que ocultar. Toda mi gestión ha sido pública y transparente. Una vez constatada la situación en territorio, realicé pedidos de información para continuar con la fiscalización a la situación del sistema público de salud de la provincia del Oro. Entre estos pedidos efectuados, el 1, el 3 y el 8 de junio del 2021, consulté al Ministerio de Salud Pública sobre la disponibilidad de insumos médicos, medicamentos, camas y especialistas para el tratamiento del COVID-19. Solicité también información sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario e incluí un pedido de información por la petición ciudadana de Azotex Orense, porque yo sí trabajo con las organizaciones de la economía popular y solidaria y yo no las busco solo en temporada de campaña, las cuales han sido objeto de la denuncia del asambleísta Eitel Zambrano, conforme lo pueden observar en la lámina. Así también, a través de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se realizaron comparecencias para requerir información al Ministerio de Salud Pública por los asuntos ya referidos, los vuelvo a repetir: disponibilidad de insumos médicos y personal de salud, tratamiento de la solicitud efectuada por la Asociación Azotex Orense y cumplimiento de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. La Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, en la sesión número 004 y la 013, por el orden del día referido. En este punto dejo una pregunta para su reflexión, colegas asambleístas. Siguiendo la lógica utilizada
por el asambleísta Zambrano. La participación de los 9 asambleístas para tratar el cumplimiento de la ley humanitaria y la petición de la Asociación Aso-Texorense también se configuraría como un supuesto trámite de recursos del presupuesto general del Estado. Cuidado con hilar fino, como lo ha hecho el asambleísta denunciante, porque podríamos caer en una de las restricciones o limitaciones del control político que realizamos las y los asambleístas conforme a las facultades amplias que nos otorga la Constitución y la ley. Caso contrario, este mismo pleno debería limitarse a revisar sus actuaciones pasadas, tanto individuales como del pleno, en la cual solicitan que se efectúe diversos pagos, como es el caso de la colega asambleísta Lucía Plasencia, que solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas que se cumpla un acta de compromiso de pagos a maestros jubilados, asunto que fue aprobado por el propio Pleno. Resaltan otros 2 casos que este Pleno de la Asamblea Nacional resuelve llamar a comparecer al IES y al Ministerio de Salud Pública para que informen las razones para estar impagos con los proveedores de salud, así como proponer acciones para concretar la solución a esta problemática. Es necesario reflexionar en este punto, porque seguir la lógica del asambleísta Eitel Zambrano podría sentar un precedente nefasto para el normal ejercicio de las atribuciones de las y los asambleístas. Honorables integrantes de este pleno, yo confío en que ustedes no se prestarán para dar paso a esta absurda denuncia, que sentaría un precedente negativo de amedrentamiento para la gestión de fiscalización e investigación de todas y todos los asambleístas que realizamos en amparo de las facultades legales y frente a la grave situación que amerita que ejerzamos estas acciones de control político. Retomando mi exposición sobre las actuaciones de los comisionados de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, una vez que la ministra Jimena Garzón compareció a la comisión y finalmente expuso que el incumplimiento de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y la problemática de la Asociación Aso-Texorense, yo misma mocioné el archivo del punto del orden del día referente a la asociación, debido a que la ministra de Salud informó que este asunto ya fue puesto en conocimiento de la Contraloría General del Estado para que efectúe en el ámbito de sus competencias por las presuntas omisiones por parte del Hospital General Teófilo Dávila que estarían afectando los derechos de los trabajadores de la asociación. Con la respuesta entregada por parte del Ministerio de Salud el 18 de julio del 2021, informé este caso a la Defensoría del Pueblo para que en el ámbito de sus competencias brinde acompañamiento a la asociación por la presunta vulneración de sus derechos. La Defensoría identificó la vulneración de los siguientes derechos: derecho al trabajo, a recibir una remuneración justa y el derecho a la seguridad jurídica, por lo cual remitió este asunto a la Contraloría General del Estado para que inicie las acciones de control que correspondan a las omisiones por parte del Hospital General Teófilo Dávila, que estarían perjudicando a la asociación. Todos estos hechos, desde la visita a los hospitales, el ingreso de la petición ciudadana de la Asociación Aso-Texorense y su insistencia, mis pedidos efectuados al Ministerio de Salud, mi solicitud de comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales, las respuestas del Ministerio de Salud y hasta el traslado del caso a la Defensoría del Pueblo por presuntas vulneraciones de derecho,
constan debidamente acreditados a través de las 18 pruebas que adjunté para mi defensa y que ustedes podrán observar como anexos del informe aprobado por el Comité de Ética. Informe que recomienda este Pleno de la Asamblea Nacional el archivo de la denuncia del asambleísta Eitel Zambrano por no encontrar elementos probatorios que sustenten los hechos denunciados. Finalmente, y luego de unos meses tensos y ajetreados por la denuncia del asambleísta Eitel Zambrano y por los múltiples ataques con insultos y palabras denigrantes de su troll, como los vemos en el video, ratas de alcantarilla y zorra. Eso fui víctima yo. Luego de tanta violencia, puedo encontrar fortaleza y seguridad de que estoy del lado correcto de la historia. Por la confianza de mi gente que a través de cartas me ha hecho llegar su respaldo a mi gestión y con el debido respeto, asambleísta Eitel Zambrano, también han manifestado su rechazo hacia su persona, hacia su gestión y hacia sus actos groseros. Por el respaldo de mis colegas asambleístas de la bancada, que se han solidarizado conmigo ante este acto de persecución y me han acompañado durante las audiencias al Comité de Ética. Por el respaldo de mis colegas asambleístas de la comisión, con quienes a diario compartimos mesas para de manera pública y con apego a la ley, tratar diversas temáticas relacionadas con vulneración de los derechos humanos y colectivos. Confío que el resto de colegas asambleístas, con independencia de la bancada o de partidos políticos a los que pertenezcan, esta tarde actuarán con objetividad e imparcialidad ante los hechos debidamente contrastados por la infundada y maliciosa denuncia del asambleísta Eitel Zambrano. En este sentido, sabrán escoger el acertado criterio plasmado en las recomendaciones del informe aprobado por el Comité de Ética de esta Asamblea Nacional, porque fiscalizar, efectuar pedidos de información y ejercer el control político por las acciones u omisiones de las autoridades públicas no es tramitar. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias.